Vamos a estudiar Introducción a la Biología del Desarrollo. La biología del desarrollo tiene tres grandes periodos. La semana de huevo corresponde del primer día al séptimo día de la biología del desarrollo. El periodo embrionario corresponde del octavo al día 56 y el periodo fetal corresponde del día 57 al día 280. Vamos a analizar a grandes rasgos qué ocurre en el día 1. En el día 1 se lleva a cabo el encuentro de los gametos en la ampolla uterina. Este encuentro puede ser de dos tipos, normal o reproducción asistida. Con respecto a los gametos, tú sabes muy bien que los gametos son dos, el espermatozoides que corresponde al varón y el ovocito secundario en metafase 2 que corresponde a las mujeres. El varón eyacula aproximadamente 350 millones de espermatozoides. De esos 350 millones, el 80% están en condiciones de fecundar y el 20% tiene algunas anomalías estructurales. Sin embargo, de los 350 millones de espermatozoides, solamente 1000 espermatozoides van a llegar a la trompa uterina. Acordémonos que la trompa uterina o tuba uterina o trompa de falopio está conformada por una porción intramural, por el istmo, que es la parte estrecha de la trompa, por la ampolla, que es una porción que aproximadamente mide 8 centímetros de largo, y por la porción del infundíbulo. Entonces, los espermatozoides, al ingresar por el aparato reproductor femenino, llegan hasta la ampolla uterina y ahí se tiene que quedar 24 horas porque se lleva a cabo un proceso que se llama capacitación. La capacitación consiste que el espermatozoides en su superficie tiene una membrana y esa membrana se llama glucocáliz. El glucocáliz protege al espermatozoides del pH de la vagina y es una estructura que adquirió el espermatozoides por el paso de esta célula a través del epidídimo. Entonces, para que el espermatozoide pueda fecundar al ovocito secundario en metafase 2, necesita pasar 24 horas para que el líquido tubárico, lógico de la tuba uterina, quite el glucocáliz y al quitar el glucocáliz, él pueda activar su acrosoma y el acrosoma permitirle, en este caso a través de las enzimas acrosómicas, biodegradar a la zona pelúcida y a la corona radiada y poder penetrar al ovocito secundario en metafase 2. Sin embargo, el ovocito secundario en metafase 2 tiene una duración de 24 horas en la ampolla uterina. Significa que si el espermatozoide llega y ya se encuentra el ovocito secundario en metafase 2, ahí, lógico, el espermatozoide termina su capacitación y el ovocito pues entra en apoptosis, muerte celular programada y no se logra la fecundación. Sin embargo, el varón, una de sus características de sus espermatozoides es que pueden los espermatozoides permanecer de 6 a 7 días en el interior de la tuba uterina. Por eso siempre te dicen 7 días antes o 7 días después del ciclo ovulatorio. Posteriormente, en otra clase vamos a platicar en qué consiste esa cuenta que nosotros realizamos para evitar la fecundación, sobre todo en los días fértiles de una mujer. Eso ocurrió en el día 1. También en el día 1, si se lleva a cabo el encuentro de los dos gametos, el espermatozoides y el ovocito secundario en metafase 2, se puede llevar a cabo el proceso de fecundación. La fecundación permite que el espermatozoide, a través de la zona pelúcida y la corona radiada, él pueda penetrar liberando sus gránulos de acrosoma. Los gránulos de acrosoma son lisosomas que van a permitir, en este caso, actuar sobre la estructura de la zona pelúcida de la corona radiada. Un dato importante
Acuérdate que llegan 1000 espermatozoides rodeando al ovocito secundario en metafase 2. Un ejemplo, 999 se van a poner a debilitar la corona radiada y la zona pelúcida. Y el que prácticamente no hizo nada es el que va a penetrar al espermatozoide. ¿Por qué? Porque no gastó su ATP, porque tiene energía para hacer el movimiento de latigazo de su cola y poder penetrar la superficie del ovocito secundario metafase 2. Una vez penetrado el espermatozoide a esta célula grande, es la célula más grande que tenemos nosotras las mujeres, se activa algo que se llama reacción granular o reacción cortical, y esa reacción cortical evita que otro espermatozoides pueda penetrar. Sin embargo, a veces se ha dado algunas ocasiones que puede penetrar más de 2 espermatozoides. ¿Y eso es malo? Sí, porque el ovocito secundario metafase 2 tiene 23 cromosomas, el espermatozoide tiene 23 cromosomas y nuestro código genético es de 46 cromosomas. Si llegas a ver más cromosomas, esto puede originar malformaciones congénitas estructurales severas que no permitan concluir, en este caso, el desarrollo tanto embrionario como fetal y se concluya en un aborto. Entonces, colega, algo importante, el día 1 vamos a tener el proceso de fecundación. Como ya te mencioné, el ovocito secundario en metafase 2 es la célula más grande en nosotras las mujeres, tan grande que tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Así como escuchas, ves un alfiler y estás viendo un ovocito secundario en metafase 2. El espermatozoide es muy pequeño. Un ejemplo que algunos maestros ponemos es como tú parado enfrente del Estadio Azteca. El Estadio Azteca, ovocito secundario en metafase 2, y nosotros parados, buenos espermatozoides, mirando y contemplando una gran estructura. Colega, aquí se va a llevar a cabo también la fusión de las membranas de ambos gametos. En otro video vas a ver cómo se lleva a cabo esta fusión y posteriormente va a haber activación de la profase 2 de la meiosis 2. Acuérdate que en la clase, acuérdate que en la clase de gametogénesis aprendiste que el ovocito secundario en metafase 2 liberado se encuentra en profase 2 y meiosis 2 hasta que se lleve a cabo la fecundación por el espermatozoide, la meiosis se activa de nuevo para que se concluya la meiosis 2 y tengamos como resultado un pronúcleo femenino de 23 cromosomas y vamos a tener 3 cuerpos polares por la división de la meiosis 1 y la meiosis 2. Sin embargo, como ya te platiqué, a veces puede encontrarse mayor número de cromosomas porque hay fecundación de más de un espermatozoide y estas malformaciones se llaman poliploidía. Aquí podemos observar una malformación congénita de una triploidía. Es lógico un paciente con 69 cromosomas. El exceso de cromosomas no permite que las células puedan organizarse para el desarrollo y el crecimiento de los tejidos. Todavía seguimos en el día 1. En el día 1 vamos a tener una célula que es el óvulo. El óvulo, acuérdate por favor, se le llama óvulo cuando el espermatozoide fecundó al ovocito secundario en metafase 2. Nosotras las mujeres no ovulamos un óvulo, sino ovulamos un ovocito secundario en metafase 2. El óvulo es la célula resultante de la fecundación. Y observamos en esta imagen, vemos toda la célula que es el ovocito secundario en metafase 2, que ahora ya se llama óvulo. Vemos aquí el pronúcleo masculino y vemos al pronúcleo femenino. ¿Cómo sé que es el pronúcleo femenino? Porque es más grande. Estos no son núcleos, son pronúcleos. Este pronúcleo masculino tiene 23 cromosomas, este pronúcleo femenino tiene 23 cromosomas. Cuando se lleva a cabo la terminación de la meiosis,
del ovocito secundario en metafase 2 ya se transforma en óvulo y estos dos ya entran no en meiosis, sino en mitosis. Entonces vamos a tener la fusión de 23 y 23, 46 cromosomas. Acuérdate, 44 van a ser somáticos y 2 sexuales. Quiere decir que mamá siempre va a dar X. Y papá depende del espermatozoide, si fue un espermatozoide con carga genética Y o con carga genética X, el que fecundó al ovocito secundario metafase 2. En otras palabras, el varón define el sexo del producto. Y esto de aquí se llama determinación del sexo cromosómico. Desde que se lleva a cabo el origen del óvulo, ya está determinado cromosómicamente si va a ser niño o va a ser niña. Sin embargo, otro dato importante, papá siempre ha sido tacaño. Solamente nos da 23 cromosomas y nos fue bien. Mamá, por eso celebramos con gusto el 10 de mayo, mamá nos da 23 cromosomas y todas las organelas de nuestras células. Eso es una información importante. Significa que mi mitocondria, aparato de Golgi, lisosoma, todo, citoplasma y todo, membranas celulares, todas fueron originadas a través del óvulo, a través del ovocito secundario metafase 2, ¿ok? Entonces mamá se merece el 10 de mayo, ¿sí? Sin embargo, hay un dato importante. Por eso la mayoría de nosotros los médicos orientamos a las mujeres en que si se van a embarazar para tener su progenie, que lo haga entre los 18 años y lógico antes de los 30 años. ¿Por qué? Las organelas envejecen. Significa que si una mamá llega a tener a su pequeño a los 35 años, le está heredando organelas de 35 años. Esto significa que puede haber una alteración en la parte genética de las organelas, así como la síntesis proteica, o tener mayor predisposición a enfermedades. Por eso es necesario la edad materna que sea dentro de esos rangos para evitar el día de mañana alguna complicación con respecto a factores hereditarios. Como ya mencioné, colega, aquí vamos a tener un pronúcleos, que son pronúcleos femenino, pronúcleo masculino, los cuerpos polares, que van a ser tres, lógico, aquí deberían estar dos, que son muy pequeños y desaparece, y este es el tercer cuerpo polar. Vamos a tener también el número diploides, 46 cromosomas, como ya mencioné. Algunos alumnos a veces me preguntan, doctora, ¿y cómo se forman los cuerpos polares? Fácil, miren, ustedes tienen meiosis 1, vamos a ver qué, meiosis 1, y la célula ovocito secundario metafase 2, que ahí no sería metafase 2, sino sería ovocito primario. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pues cuando se divide, no se divide en el plano ecuatorial para dar origen a dos células del mismo tamaño, sino su división es más allá del plano ecuatorial. Entonces, si yo tengo la célula en meiosis 1 y la divido en partes desiguales, voy a tener una célula grande, que es esta que estamos viendo aquí, y una célula pequeña, que esto sería, ¿qué cosa? El primer cuerpo polar. Metemos la célula a meiosis, ¿estamos? Y entonces, al volverse a dividir la célula, pues lógico, este se divide, ¿ok? Y cuando se divide la célula, igual me va a originar una célula de buen tamaño y otras células pequeñitas, ¿estamos? Entonces, esto es lo que me va a originar al segundo cuerpo polar y al tercer cuerpo polar. Esos son los cuerpos polares. Al final desaparecen, ¿ok? O puede persistir un cuerpo polar que lo podemos ver en la cromatina de Barr de los neutrófilos. Y aquí, como ya platiqué, se lleva a cabo la determinación del sexo. Sexo genético. XX, mujer, XY, varón. Todavía estamos en el día 1, acuérdense. Entonces, aquí pueden ocurrir algo que se llaman anomalías cromosómicas o estructurales. Ejemplo, el síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Patau, síndrome del mollido del gato y cromosoma Filadelfia, ¿ok? También podemos tener el síndrome de Klinefelter. Estos síndromes lo vamos a ver en una clase especial donde vamos a explicar
¿Qué diferencia hay entre una cromosómica y una estructural? Ya terminamos el día 1. Ahora nos vamos con el día 2. En el día 2, la célula ya no se llama óvulo, se llama cigoto, porque ya se llevó a cabo la recombinación de los genes 23 y 23 para tener 46, una célula diploides, porque acuérdate que 23 y 23 eran haploides, de meiosis, diploides, de mitosis. Entonces vamos a tener, miren qué hermoso se ve, este es un cigoto. Este cigoto, su superficie se ve amarilla porque está rica en colesterol y ese colesterol se llama vitelo. Todos hemos visto un vitelo en nuestra vida. Es el huevo. Cuando tenemos un huevo, lo abrimos, vamos a ver la yema y la yema es el vitelo. Es el colesterol con proteínas que permitió el desarrollo del pollo. En nuestro caso, este vitelo va a permitir que del día 2 al día 6 y medio o 7, porque depende, llegue, lógico, el blastocito, se implante en el útero y se lleve a cabo el periodo que sería el periodo embrionario. Entonces, gracias al vitelo tenemos, ¿qué sería? Segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta séptimo para permanecer en la trompa uterina, migrar de la trompa uterina de la ampolla hasta la superficie del útero y permitir la implantación. Estamos. Entonces, para eso nos sirve el vitelo. Sí, a veces falla el vitelo y eso origina que no se lleve a cabo la implantación del producto y el periodo embrionario y quede, lógico, como un huevo muerto retenido o simplemente un huevo fallido. ¿Qué va a ocurrir en el día 2? En el día 2 tenemos algo importante, colega, que ocurre un proceso llamado segmentación. La segmentación es la división del cigoto. Un dato importante, el cigoto cuando se divide, aquí lo podemos ver, ya origina dos células. Estas células se llaman blastómeros, pero jamás el cigoto cambia de tamaño. ¿Qué significa? Siempre vamos a tener este mismo tamaño. Si se divide en dos, un ejemplo, serían dos células, un ejemplo. Divido dos, ahora tendría ¿cuánto? 4 células. Divido 4 células, tendría 8 células. 8 células, 16. Así sucesivamente, pero no cambiará su tamaño. Siempre va a ser el mismo tamaño en la fase de huevo, o la primera semana de huevo, ¿ok? Entonces aquí vemos los blastómeros y estos blastómeros están cubiertos por una membranita que lo va a rodear y esta membrana no es otra cosa que la zona pelúcida, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener la activación metabólica del vitelo, ya platiqué, es colesterol, demasiadas proteínas para permitir que este huevo o cigoto pueda ir migrando por la tuba uterina y se implante en el útero. ¿En dónde? Pues en la pared anterior o en la pared posterior, en su tercio superior, ¿ok? Y la palabra cigoto significa pareja, ¿ok? Ya saben, cuando tenga el novio o la novia le dicen, ahí viene mi cigoto. Y aquí va a ocurrir un proceso de más segmentación. La segmentación lleva una secuencia amplia, no vayan a pensar es nada más la división celular, no, lleva una secuencia, eso es lo más importante con respecto a la segmentación. Desafortunadamente, si la zona pelúcida llega a romperse, se separan los blastómeros. Los blastómeros tienen la capacidad de originar cada uno un embrión. Significa que me va a originar algo que se llama gemelos monocigóticos. Mono de un solo cigoto. Son gemelos verdaderos. La mayoría tienen por carga genética, si mamá es gemela, pues su descendiente van a ser gemelos, ¿estamos? Sin embargo, puede darse que tengamos gemelos, como estamos viendo ahí, trillizo, cuatrillizo, quintillizo, sextillizo, pues tiene lógica. Si tienes, ejemplo, el trillizo, significa que se estaba dividiendo esta célula y de pronto se quedó y ya tienes, lógico, tres blastómeros, tres, en este caso, gemelos, ¿ok? Que serían trillizos. Un dato importante, ahorita voy a colocar aquí para que lo puedan ver ustedes.
Un dato importante es el quinto blastómero. Eso solamente viene en los artículos médicos. Miren, si yo tengo dos blastómeros, vamos aquí dibujar dos blastómeros, aquí está uno y otro, este no salió. Si yo tengo dos blastómeros, lo ideal sería que ahora tenga cuatro blastómeros, si lo llego a dividir. Acuérdense que van 2, 4, 8, 16, 32, 64. Así va la división. Pero cuando tenemos cuatro blastómeros, uno se adelanta a dividir y origina el quinto blastómero. Entonces, la teoría del quinto blastómero hace referencia a esto. Tenemos el quinto blastómero y alrededor del quinto, que lo voy a poner quinto blastómero, alrededor vamos a tener el primer blastómero, el segundo, el tercero y el cuarto. Estos cuatro blastómeros, su destino prospectivo, significa lo que va a formar más adelante, es formar placenta. Y a esto nosotros le llamamos trofoblasto, la futura placenta. Estamos en el trofoblasto. Y el quinto blastómero, su destino prospectivo es originar el embrioblasto, futuro embrión en formación. Por eso le decía que esta es la teoría del quinto blastómero. Desafortunadamente, a veces el quinto blastómero no se forma, alteración genética. Al no formarse, entonces solamente formas placenta y no hay producto adentro, que ya después lo vamos a platicar, que es la mola hidactiforme, estamos, que puede ser parcial o completa, parcial si tiene embrión, completa si solamente hay placenta, pero no hay embrión. Día 3, ya estamos día 3, ¿ok? En el día 3, lo que nosotros ya conocemos como cigoto se va a ir dividiendo a través de la segmentación. Ahora que vamos a tener la mórula. El día 3 es el día de la mórula. La mórula, miren qué hermoso, embrio es hermoso, estamos. Miren, esta es la mórula y cada una de estas cositas son los blastómeros, estamos. Y la superficie que lo rodea, vamos a dibujar aquí la superficie que lo rodea, sería la zona pelúcida. La zona pelúcida todavía se encuentra aquí. Es una estructura que va a acompañar a esta célula, que bueno, el conjunto de células, que ahora se llama mórula, para que no se puedan separar. Como ya mencioné, vamos a tener el embrioblasto que se encuentra en el centro, originado por el quinto blastómero. Vamos a tener el trofoblasto, que es la periferia, futura placenta, pero desgraciadamente a veces falla el código genético o hay factores, como cuáles, los factores estamos hablando, drogas, fumar, nutrición de la madre, entre otras cosas, y esto puede originarme algo que se llama mola hidactiforme. La mola hidactiforme es cuando la información de la mórula sale de control. La misma mórula puede, en este caso, privar al embrión de sus nutrientes. Y esto puede ocasionar, lógico, la muerte del embrión. Y al mismo tiempo puede hacer que una placenta crezca demasiado y se vuelva un coriocarcinoma, un cáncer de la placenta. Pero eso lo vamos a estudiar en una clase de un caso clínico, ¿ok? Entonces, ya tenemos el día 3. El día 3 lo más importante es la formación de la mórula, el embrioblasto que se está formando, el trofoblasto, futura placenta, y que puede originarse la mola hidactiforme. Sin embargo, esta mola se puede originar aquí o más adelante. Cuarto día, ya llevamos el cuarto día. En el cuarto día vamos a tener lo que se llama blastocisto temprano. Acuérdense que la palabra blasto significa primero, cisto, células primeras, ¿ok? Entonces, aquí lo vemos, miren qué hermoso está. Enamórense de la medicina, lo más hermoso, ¿eh? Esto que estamos viendo, todo esto aquí se llama, lógico, blastocisto temprano. Y esto que ustedes están viendo aquí alrededor, colega, es, lógico, la zona pelúcida y algo que quedó de la corona radiada. Estamos. Entonces, este blastocito temprano, y este blastocito temprano todavía está migrando por aquí, miren, aquí lo vemos. Imagínense, esta es la ampolla, y esta ampolla uterina mide 8 centímetros. Entonces, en el primer día lo tuvimos aquí. En el segundo día iba por aquí. En el tercer día va aquí, miren. Y este es el cuarto día. Los cilios, como ya estudiaron en histología, si no les invito a estudiarlo,
El epitelio tubárico tiene cilios, a sus células ciliadas, y esas células ciliares permiten que el blastocisto vaya rotando. Esta rotación le permite su activación metabólica celular. Todas esas células se están comunicando entre ellas mismas y utilizando el vitelo para su funcionamiento. Entonces aquí tenemos el blastocito temprano. Aquí ya hay una organización de los blastómeros, ya vimos. Ya aquí ya se va degenerando la zona pelúcida porque va siendo lógico eliminada por las células ciliares, por el líquido ciliar. Y hay información del blastocele. Hasta que tú no veas una cavidad, blastocele, cele es cavidad, blasto la cavidad del blastocisto, hasta que tú no veas una cavidad, sigue llamándose blastocito temprano. Y desgraciadamente aquí puede haber embarazo ectópico. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Aquí pues podemos ver, aquí estaría el blastocito temprano. Su migración, colega, debe de ser hacia la cavidad uterina. Sin embargo, a veces falla los cilios. Vamos a dibujar aquí una célula ciliar, aquí hay una célula ciliar, estos son sus cilios. A veces los cilios fallan su movimiento y no permite la rotación del blastocisto con dirección a la cavidad uterina y se queda ahí. Otra cosa puede pasar que el blastocisto pierda su dirección, se quede en la ampolla uterina y eso origina un embarazo ectópico tubárico, ectópico fuera de lugar. O que el blastocisto desgraciadamente entre a la cavidad pélvica y se aloje en el mesenterio de los intestinos o en el peritoneo. O desgraciadamente se quede en la superficie del ovario. Entonces, este es un embarazo ectópico, tiene que ver con la edad de la mamá, con algo que se llama DIU, dispositivo intrauterino, tiene que ver también desafortunadamente con hábitos tabáquicos, con alcohol y sobre todo son factores que se pueden prevenir. Ya vamos quinto día, colega, quinto día. En el quinto día ya se llama blastocito tardío. En este quinto día ya hay una cavidad, miren, ya lo observamos. Esta es toda la cavidad, lo voy a delimitar. Todo esto es la cavidad. Y me van a preguntar, oye doctora, ¿y qué pasó ahí? Fácil, miren. Acuérdense que las células que se van originando, pues son los blastómeros. Los blastómeros van dividiéndose de manera que se vuelve incontable. Entonces, posteriormente, los blastómeros pierden su membrana plasmática. Y cuando pierde su membrana plasmática, vamos a poner aquí uno que está perdiendo su membrana, liberan su citoplasma y crean el líquido del blastocisto. Es necesario tener aquí un líquido porque eso me va a permitir formar las cavidades, o mejor dicho, el espacio extracelómico. Todo esto de aquí va a ser la futura placenta, todo esto. Y esta es la cavidad donde va a estar relacionada la placenta con el embrión. Esto que vemos aquí, colega, es el embrión. A esta parte se llama polo embrionario y esta parte de aquí es polo no embrionario. Este embrión en formación se va a formar las dos primeras capas. Una se llama epiblasto y la otra capa se llama hipoblasto, que son las capas embrionarias primarias. Entonces, como ya le platiqué, ahí vamos a tener la formación de las capas de un embrioblasto, la capa epiblástica y la capa hipoblástica. La capa hipoblástica lo vamos a estudiar, esta capita me va a originar algo que se llama, ustedes lo saben, saco vitelino. Entonces el saco vitelino se forma del hipoblasto y del epiblasto más adelante va a formar las tres capas embrionarias que ustedes ya conocen, ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí vamos a tener una diferenciación del trofoblasto. Y el trofoblasto dijo, bueno, voy a hacer la placenta, pero tengo que hacer una cavidad, que ya platiqué, que es la cavidad del blastocele, ¿ok? Y ya la placenta sabe muy bien hacia dónde se tiene que acomodar para formar la cara fetal y la cara embrionaria. Se puede presentar abortos espontáneos. Esto es secundario, desafortunadamente, se puede deber a que no hubo una buena fecundación en las cantidades de ADN que ya platicamos, 23 papá, 23 mamá. Desgraciadamente no hubo una buena organización de la mórula, acuérdense, que no se formó el quinto blastómero apropiadamente para originar el embrioblasto, o no se lleva a cabo, en este caso,
la formación y organización del blastocito tardío. Entonces, se implanta este blastocito tardío en el útero, pero al no tener las condiciones apropiadas, podemos tener un aborto espontáneo. El aborto espontáneo puede ser de múltiples causas. Puede ser el propio embrión en formación, puede ser el endometrio, puede ser desgraciadamente la organización o mejor dicho, las interacciones entre las hormonas que permite el embarazo y permite el desarrollo embrionario y fetal. Otra cosa importante, también se puede originar el huevo muerto retenido, que es un huevito, lógico, el blastocisto, que se va a implantar, pero no logra implantarse y se queda retenido en el endometrio. Ahora vamos a estudiar el día 6 y 7. Aquí vamos a llevar a cabo la implantación. Vemos en esta imagen el blastocito tardío y se tiene que implantar en el endometrio. ¿Qué parte del endometrio? Dibujamos aquí el útero y nosotros debemos de imaginarnos que el útero, sus paredes anterior y posterior, la vamos a dividir en 3 porciones. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Este blastocito se debe de implantar en el tercio superior de la pared posterior o de la pared anterior del útero. ¿Por qué? Según va creciendo el embrión o el feto, tiene que ir creciendo de manera descendente. Y de esa forma va creciendo también el útero. Sin embargo, ¿qué pasaría si este blastocito se inserta en la porción inferior, tercio inferior, ya sea de la pared anterior o de la pared posterior? Cuando va creciendo, va abriendo el cuello uterino y esto puede ocasionar su aborto. Un dato importante, como ya mencioné, el blastocito tardío tiene dos polos. Uno se llama polo embrionario y el otro se llama polo no embrionario. Este polo va a permitir un cambio, cuando toque el polo al endometrio, como lo estamos viendo aquí, va a permitir un cambio del epitelio y del estroma del útero. Este cambio consiste en mayor vascularización del endometrio y mayor células de las glándulas endometriales ricas en glucógeno. Aquí se va a originar dos estructuras importantes en el trofoblasto. Uno se llama citotrofoblasto y el otro se llama sincitio trofoblasto. Citotrofoblasto son las células del trofoblasto. Estas células mandan lisosoma a quien al sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto es una estructura que tiene lisosomas que va a permitir como su nombre lo dice, la destrucción o biodegradación del endometrio. Cuando se va implantando, esto va erosionando a las capas del endometrio. Si se encuentra un vaso sanguíneo, el sincitio trofoblasto erosiona el vaso y el contenido del vaso baña al sincitio trofoblasto, al citotrofoblasto y la masa celular interna o embrioblasto. Eso permite la nutrición del embrión durante su implantación. Acuérdate que ya el vitelo se está acabando, ¿ok? Si el sincitio trofoblasto alcanza una glándula endometrial, la perfora y en este caso el contenido de esta glándula es glucógeno y eso va a permitir la alimentación del blastocito tardío. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Para hacer la implantación empieza en el sexto día y medio o en el séptimo día y dura sexto día y medio o séptimo, octavo, noveno hasta el décimo. Entonces dura 5 días para implantarse apropiadamente en el endometrio. Sin embargo, colega, se puede originar una hemorragia por implantación. Y cuando se origina una hemorragia por implantación, las parejas, lógico que no desean tener hijos, la mujer puede confundirlo con un ciclo menstrual. Amor, fíjate que ya estoy menstruando. Ay, qué bueno, qué onda. No, simplemente le están dando la bienvenida a su próximo hijo. Significa que la hemorragia va a durar 7, 8, 9, 10, casi 4 a 5 días de un ciclo menstrual. La diferencia es que va a ser una hemorragia de no tanta cuantificación hemática. Por eso es necesario
En este caso, lógico, hacerse o realizarse la prueba de embarazo de manera hemática. No se recomiendan las pruebas de embarazo casera porque la gonadotropina coriónica humana solamente se detecta los primeros días en sangre. Posteriormente, lógico, se detecta a través de la orina, pero ya cuando estamos hablando aproximadamente 3 o 4 semanas de formación embrionaria. Con respecto al sexto y séptimo día, vamos a tener anormalidades en la implantación. Aquí vemos una, se llama placenta previa. Vemos que esta es la inserción normal que le estaba platicando, que se da en el tercio superior. Si yo divido esto, tercio superior, en la pared posterior. También se puede implantar en la pared anterior. Y cuando va creciendo le permite, lógico, el descenso del crecimiento del embrión y del feto sin afectar el cuello uterino. Desgraciadamente aquí vemos una placenta previa baja y esto puede originar sangrados, amenaza de aborto. Y aquí vemos una placenta acreta. ¿Qué fue lo que pasó? Desgraciadamente el sincitio trofoblasto no delimitó la implantación, significa que fue más allá del endometrio, del miometrio y del parametrio. Ya vamos a estudiar acreta, precreta, increta. Y desgraciadamente lo más triste es cuando se forma el trofoblasto, pero no se formó el quinto blastómero, entonces vamos a tener un embarazo anembrionario, un embarazo carente de embrión. Colega, hemos terminado la primera semana de desarrollo embrionario, que se llama semana de huevo. Aquí todavía no tenemos el desarrollo del embrión. Tenemos todas las estructuras que me va a originar un embrión. Entonces ya estudiamos qué ocurre del primer día al séptimo día.